en Colombia. Esa reforma pensional que la promovieron los partidos y los gobiernos de turno en la década del 90 se adelantó con el objetivo de cumplir una decisión del Fondo Monetario y del Banco Mundial en el sentido de que los sistemas pensionales, el ahorro obligatorio para pensión, tenía que ser manejado por el sector privado, por los bancos, es decir, por el sector financiero. El objetivo era acabar con el Instituto de los Seguros Sociales, como en efecto se hizo. Se acabó con el seguro, surgieron las EPS, surgieron las IPS, pero también surgieron los fondos privados de pensiones encargados de manejar el recurso o el dinero de miles de colombianos y colombianas que pasaban entonces a no cotizar el seguro y empezaban a cotizar en cuentas de ahorro individual. Le ofrecieron a los colombianos y colombianas con esa reforma pensional un sistema que supuestamente les iba a permitir acceder a una pensión más alta que la que el seguro ofrecía y la posibilidad de pensionarse a una edad más temprana. La realidad que enfrentaron miles de colombianos y colombianas es que los fondos privados de pensiones no pensionaron. Optaron el dinero de los colombianos y las colombianas, dinero que utilizaron los bancos, después como préstamos a esos mismos hombres y mujeres a quienes les reconocían un porcentaje mínimo, pero que después el banco los obligaba a pagar en los endeudamientos a los que se sometieron a tasas de interés demasiado altas. Es decir, la plata que presta el banco es la misma plata que los trabajadores depositaban para efectos de las futuras e hipotéticas pensiones. Millones de colombianos y colombianas perdieron e iban a perder el derecho a la pensión. A los 62 años y a los 57 años, muchas de esas personas que salieron del seguro y fueron a los fondos privados no se iban a pensionar. Perdían el derecho. Además de esos millones de colombianos y colombianas, otros adultos mayores a quienes no les alcanzó las semanas de cotización, perdieron también el derecho a pensión en Colombia. La pérdida del derecho a la pensión empezó a someter a condiciones de indigencia a millones de adultos mayores que no tenían la oportunidad y la posibilidad real de acceder a una pensión. Este gobierno entendió esa realidad y frente a la obligación que el Estado tenía de cubrir el reajuste pensional de decenas de colombianos que se podrían pensionar en colpensiones hoy, pero que perdían el derecho en los fondos privados, este gobierno propuso una reforma al sistema pensional con 4 pilares fundamentales. 4 pilares fundamentales planteó particularmente este gobierno. Un régimen solidario que le permitiera a 2,5 millones de adultos mayores, 2,5 millones de adultos mayores acceder
a un monto de pago mensual digno, que hoy está en una propuesta de 230,000 pesos mensuales, de casi 80,000 que venían ofreciendo los gobiernos anteriores cada 2 meses. 230,000 pesos mensuales para aproximadamente 2,5 millones de adultos mayores. Pilar solidario, pilar semicontributivo, los que no tenían la capacidad y el total de ahorro, pero podían acceder a un monto pensional no igual al salario mínimo. Y el régimen contributivo en su totalidad que permitiera el régimen contributivo acceder a una pensión desde el salario mínimo. El cuarto régimen, que es el que tiene que ver con el aporte voluntario, es sobre la base de que además de acceder a un salario mínimo, tenía derecho a un reajuste en el monto de la pensión. Esa reforma pensional fortalece a Colpensiones, permite garantizar que más de 2,5 millones de adultos mayores puedan acceder a un monto mensual de 230,000 pesos, pero sobre todo al fortalecer el régimen solidario en Colpensiones, permitir que millones de trabajadores puedan realmente acceder a una pensión digna. Esa reforma pensional que fue aprobada por el Congreso, hoy la está revisando la Corte Constitucional. Y la actividad que estamos haciendo el día de hoy y las jornadas de plantón que fueron convocadas a nivel nacional tenían un objetivo: llamar la atención de la comunidad y el pueblo colombiano en general y decirles que hoy hay una reforma pensional que tiene por objetivo recuperar el derecho a la pensión de millones de colombianos y colombianas. Segundo, que se le quita el manejo de un importante recurso al sector privado o al sector financiero. Tercero, que se fortalece Colpensiones y que se garantiza como mínimo a millones de trabajadores en Colombia una pensión que arrancaría con el salario mínimo. Cuarto, se protege el pilar de la familia, las mujeres que han parido, las mujeres cabeza de familia, las mujeres que no lograron las semanas mínimas cotizadas. Hoy con esta reforma se pueden pensionar con 850 semanas cotizadas. Eso hace parte de la reforma pensional, pero además, como lo hemos repetido, 2,5 millones de adultos mayores, y no tiene que pertenecer a un partido político, ni tiene que ir a un directorio, ni tiene que llevar votos, no. Hoy ese adulto mayor que no tuvo la oportunidad de cotizar al sistema, porque cuando fue productivo y laboró, los empleadores no le cotizaron, ese adulto mayor hoy va a recibir 230,000 pesos de auxilio mensual. Eso es lo que contempla la reforma pensional. Pero la Corte Constitucional ha venido limitando la posibilidad de que con la firma presidencial esa reforma empiece a implementarse de manera inmediata.
Estos plantones tienen por objeto hacer ese llamado a los trabajadores, a los sectores populares, a los adultos mayores, a las comunidades y decirles que hoy está en peligro esa reforma, que es fundamental que las comunidades acompañen estas actividades que venimos realizando y que tienen que ver más allá de cualquier estigmatización política, partidista o de carácter electoral, tiene un objetivo. Manizaleños y manizaleñas, contarles que hoy tenemos una nueva ley en materia pensional, que las mujeres se pueden pensionar hasta con 850 semanas cotizadas, que se garantiza como mínimo un ingreso mensual mínimo, porque lo que nos quitaron los liberales, los conservadores, los del Centro Democrático, el partido de la U, Cambio Radical, Mira, etcétera, que fue el derecho a la pensión, cuando en el año 93 nos liquidaron el Seguro Social, lo hemos recuperado en este gobierno y lo hemos recuperado sobre la base de que con pensiones, antes el Seguro Social, hoy con pensiones se pueda pagar como mínimo un salario mínimo legal vigente a cualquier trabajador, hombre o mujer, con 57 años de edad o 62 años de edad, que pueda reclamar por lo menos un salario mínimo. Pero este cantón quiere poner en la mesa ese debate. La Corte Constitucional viene poniéndole restricciones a esa nueva reforma. Y estas actividades buscan visibilizar el llamado del pueblo colombiano a que esas pensiones se puedan recuperar. Este gobierno lo logró. El Congreso se vio obligado. Pero tenemos que volverlo una ley efectiva. Y la invitación, el trabajo, la actividad que hacemos de frente contándole a la comunidad qué es lo que estamos defendiendo, busca fundamentalmente entonces decirle a la Corte Constitucional que exigimos de manera inmediata la aprobación de ese proyecto de reforma que dijeron tenía que resolver unos vicios de trámite. Esos vicios de trámite, por presión del pueblo colombiano, los ha venido corrigiendo el Congreso. Pero es importante que la Corte Constitucional vea que el pueblo colombiano realmente se está movilizando para defender sus derechos y que hoy lo que está en discusión es la bonificación de 230.000 pesos mensuales para más de 2,5 millones de adultos mayores y el derecho a la pensión para esas mujeres con 850 semanas, 57 años de edad, o para esos hombres que con 62 años de edad puedan alcanzar una pensión digna, como mínimo de un salario mínimo legal vigente. Es la tarea que venimos realizando el día de hoy, es el propósito de este plantón y es la invitación que le hacemos a la ciudad de Manizales. El problema de no involucrarnos en estos debates que tienen que ver con nuestras realidades personales es que cuando salimos a renegar o a cuestionar, porque muchas de estas realidades no aplican a nosotros, no, nos cuestionamos nosotros mismos. ¿Cuál fue mi aporte? ¿Cuál fue mi acompañamiento? Nos quitaron todo. En la década del 80, en la década del 90 y los primeros 20 años
de este siglo XXI nos quitaron todo: el trabajo, la salud, la educación, el empleo, la vida, porque la guerra la utilizaron como herramienta política y la siguen utilizando como herramienta política. Medios de comunicación que son propiedad de los que manejan el poder económico en Colombia nos imponen la narrativa que esos poderes económicos quieren que los colombianos y colombianas entremos a revisar o entremos a plantearnos en los diálogos permanentes. Este gobierno recuperó los derechos de los trabajadores, el recargo nocturno, el dominical, el festivo, el contrato de trabajo. Este gobierno ha entregado mediante la restitución más tierras a los campesinos que los gobiernos que han pasado en Colombia los últimos 30 años sumados. Este gobierno acaba de entregar una reforma pensional, pero necesitamos que la Corte Constitucional avale el procedimiento. Y lo que estamos defendiendo aquí, en la tribuna pública, en la calle, para la gente, es la recuperación de sus derechos. Más allá del escepticismo con el que cada uno o cada una quiere alimentar su vida, en particular los invitamos hombres y mujeres, a que revisen realmente las noticias que tienen que ver con lo que se ha logrado en este proyecto político, lo que ha logrado este gobierno en materia de derechos fundamentales. No queremos volver al pasado, no queremos volver a la guerra. Tenemos derecho a vivir en paz y es obligación de quien gobierna garantizar que así sea. Pero tras bambalinas, amparados en recursos, en curules y en cargos del Estado, muchos sectores políticos quieren seguir alimentando la guerra en Colombia, porque la guerra nos llena de miedo. El miedo da votos y algunos quieren gobernar con miedo. Invitación que hacemos a reflexionar sobre ese tema. Repito, hoy entonces, la Central Unitaria de Trabajadores CUT, la Confederación de Trabajadores de Colombia CTC, la Confederación General de Trabajadores CGT y el Comité de Unidad y Solidaridad con sectores en conflicto, cumplimos la tarea de contarle a la ciudad de Manizales por qué es importante respaldar la reforma pensional y exigirle a la Corte Constitucional que cumpla con el mandato de esa Carta Magna y es aprobar el procedimiento que se viene corrigiendo en el Congreso para que la Presidencia de la República pueda sancionar la nueva reforma pensional. 2,5 millones de adultos mayores con una bonificación de 230.000 pesos. Decenas de mujeres, miles de mujeres que se pueden pensionar con 850 semanas. Millones de hombres que también podrán alcanzar el derecho a su pensión. Los recursos para las mujeres cabeza de familia en una bonificación mensual de 500.000 pesos. Pero eso depende de que la reforma pensional se pueda aprobar. Y es la invitación que estamos haciendo el día de hoy para que repliquen esta conversación, repliquen este diálogo, repliquen esta socialización y vean que realmente este proyecto político sí pudo cumplir con el propósito de dar una vida digna a millones de colombianos y colombianas. ¡Viva la reforma pensional! ¡Viva, viva, viva! Nos hubieran comido, compañeros. ¡Viva la reforma pensional! ¡Viva, viva, viva! ¡Luchando unidos! ¡Luchando unidos! ¡Venceremos! Compañeros, no antes de irnos.